¿Cómo están mis chicos y chicas del tercer grado de primaria, estimado padre de familia, comunidad virtual? Vamos a iniciar las actividades de la cuarta semana de lo que es el segundo bimestre, ¿no? Vamos a empezar compartiendo pantalla con ustedes para contarles que a partir de esta semana estamos iniciando con la cuarta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Denominada Conocernos para Convivir. Pues bien, esta actividad, esta experiencia contiene 4 actividades, ¿sí? Y cada actividad tiene pues sus subactividades, ¿sí? Esta experiencia tiene 3 actividades y cada actividad tiene pues sus subactividades, ¿de acuerdo? Pues bien, no nos enredemos más. Pues bien, entonces había dicho que estamos en la cuarta semana del segundo bimestre, por lo tanto el día 1 del 14 de junio, hoy vamos a trabajar el área de personal social. La subactividad 1.1 se denomina las costumbres de mi comunidad para compartir. Eso vamos a trabajar el día de hoy. La competencia en personas sociales construye su identidad y los criterios de evaluación es identifica las características y las costumbres de su familia y comunidad que permiten tener una convivencia armoniosa, ¿no? ¿Cuál es la meta para hoy? A partir del caso de Mariana, que vamos a leer a continuación, los estudiantes identificarán las costumbres de su familia y comunidad. Además, leerán información sobre los derechos de los niños que se ponen en riesgo cuando otros niños se mudan a un lugar y no conocen sus costumbres. Es decir, cuando un niño llega de repente de otra provincia, ¿no? Y desconoce cuáles son las costumbres que tiene esa localidad, ¿no es cierto? Vamos a tratar también de eso. Finalmente compartirán las costumbres de su familia con los niños y las niñas que viven en otros lugares para mantener una convivencia armoniosa. ¿Cuáles son las recomendaciones para el padre de familia y los estudiantes? Observar pues el video hasta el final que te ayudará a resolver las actividades propuestas. Y si tienes alguna duda, comunícate conmigo para aclararlas. Lee el siguiente caso. Mariana ha estado pensando que al volver a las clases en la escuela, le gustaría compartir las costumbres y formas de actuar de las personas de su comunidad con las niñas y los niños que han venido de otros lugares para que puedan conocerlas y sentirse bienvenidos. Es decir, ella se ha propuesto de dar a conocer cuáles son las costumbres, ¿no?, que se estilan realizar para que ese niño, que viene de otro lugar, o esa niña, las conozca y se adapte, ¿no?, a esas costumbres. Pues bien, por ello, ha decidido investigar con su familia para hacer una recopilación de sus costumbres, agrupándolas según los aspectos que podrían ser interesantes para las niñas y los niños. Si tuvieras que ayudar a Mariana, ¿cómo organizarías las costumbres que compartirías con las niñas y los niños que llegan a la escuela? Piensa en que estos deben ser grupos de costumbres que les podrían interesar a las niñas y a los niños. Ahora, ¿qué son las costumbres, no? Las costumbres son generalmente lo que nosotros nos acostumbramos a realizar con frecuencia, ¿no? Por decir, nosotros tenemos la costumbre quizá de celebrar cumpleaños, ¿no? Aunque ya se ha cambiado totalmente la forma, no por toda la situación de celebrar los cumpleaños. Tenemos costumbre de repente de celebrar la Navidad, ¿no? De repente en Navidad comer pollo o pavo, y de repente en Año Nuevo tenemos la costumbre de comer chancho, o no sé, la costumbre de cada familia, ¿sí? Por decir alguna de las costumbres. Pues bien, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con esta vez se quería poner acá la recomendación, ¿sí? Para que sea más fácil al momento de revisar. Como evidencia de hoy vas a enviarme la página 2, 3 y 4. Y opcional, si puedes mandar un audio o video, pero es opcional, depende si lo haces o no. A partir de aquí, se escribe en tu cuaderno o hoja de reuso. Estábamos en la subactividad 1.1, las costumbres de comunidad para compartir.
Bueno, vamos a obviar esta primera, lo que ya había dicho, ¿no? Que estamos en la semana 4, el día 1 del segundo bimestre, personal social. Escribe en los recuadros, dice, costumbres referidas a los alimentos. Acá vas a escribirme cuáles son tus costumbres, ¿no? En cuanto a los alimentos, es decir, qué te gusta consumir, ¿no? Si de repente son más verduras, más frutas, más menestras, ¿no? La costumbre con la que tú te alimentas a diario. Coméntame brevemente ahí. Otro, acá vas a continuar, no solamente, acá vamos a hablar en cuanto a las costumbres en los alimentos, acá como les he dicho, la costumbre de repente de comer determinada comida en cierta fecha, ¿no? Como había dicho en la Navidad, en Año Nuevo, o de repente las costumbres que tengas tú semanalmente, o también acostumbramos, por ejemplo, también, bueno, una de mis costumbres es comer la lentejita los días lunes, ¿no? Es una costumbre. Bueno, y así tú, la costumbre que tengas en tu familia. Acá también vas a poner otras, dice costumbres referidas a, y ya va a ser 1, 2 y 3. Vas a ponerme 3 costumbres más. La primera ya está referida a los alimentos. Acá, ¿qué otra costumbre referida a qué me podrías colocar? De repente unas costumbres musicales, ¿no? Unas costumbres musicales, de repente de escuchar música, de repente en alguna reunión, o de repente ir a conciertos, ¿no? Bueno, cuando se podía, ¿no? ¿Qué costumbre tienes? O de repente alguna otra costumbre, de repente de que realizabas, ¿no? Digo realizadas porque todavía no lo hacemos, al aire libre, ¿no? De repente ir de campamento, ir de repente a una caminata, hacer picnic, ¿no? ¿Cuántas cosas o cuántas costumbres de repente que hemos tenido y ahora no lo podemos realizar? Mencióname aquí también otra costumbre que tengas y que de repente creas que es interesante para que ese niño, esa niña que viene de otro lado, no sepa qué costumbres tienen. O de repente acá me pueden hacer ustedes pequeños y pequeñas una costumbre que tienen cuando salían a sus recreos, cuando hacíamos en presencial, qué costumbres tenían ustedes o qué juegos tenían acostumbrado a realizar en hora de recreo. ¿No? Podría ser otra costumbre que al niño que llega a otro lugar le gustaría conocer, saber para adaptarse y por supuesto ese pequeño, esa pequeña que llega de otro lugar, de alguna provincia o viceversa, de repente de la capital va a la provincia, también él ya conocer sus costumbres, ¿no? Y también ustedes conocen esas costumbres y también las puedan realizar, ¿de acuerdo? Es conocernos para convivir mejor. ¿De acuerdo? Tú vas a conocer de él y él o ella va a conocer de ti. ¿Sí? Eso es lo bonito. Pues bien, pregunta a tu familia sobre las costumbres que desconoces o de las que no tienes mucha información. No conversen ahí en familia. ¿Por qué piensas que estos grupos de costumbres son importantes para las niñas y los niños? ¿A qué grupos de costumbres me estoy refiriendo? A este grupo de costumbres que tú me has puesto acá. La pregunta es, ¿por qué piensas que estos grupos de costumbres son importantes, ¿no? Para las niñas y los niños. Otra de las preguntas que vas a dar respuesta, ¿qué puede pasar si un niño llega a un lugar nuevo y no conoce de sus costumbres? ¿Qué crees que pueda pasar? Imagínate tú yendo a otro lugar donde desconoces las costumbres de ese lugar, de esos niños, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues bien, continuando, vamos a seguir. Otra de las metas que estaba propuesta era que íbamos a conocer sobre los derechos. Mira, a continuación te presentamos la lámina número 14 de Ciudadanía Activa. Sabemos que ustedes no tienen este documento, ¿no? Pero por eso lo estoy dejando acá, poniendo acá, ¿sí? Lee los derechos que se presentan allí. Pues bien, derechos de los niños y las niñas. Las niñas y los niños son vulnerables y deben ser protegidos para evitar cualquier abuso, maltrato e injusticia. Ellos y ellas tienen derechos y, y lograr su cumplimiento es tarea de todos.
Es decir, cada uno de ustedes, mis pequeños, mis pequeñas, tienen derechos que tienen que ser protegidos. ¿Por qué? Porque son menores de edad, porque ustedes de repente desconocen muchas cosas, por lo tanto son vulnerables. Por tal razón, se tiene que cumplir con estos derechos. Son sus derechos que deben ser respetados. Entre los más importantes están los derechos a no ser discriminado, no ser discriminado. Todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos, sea de donde seas, sea del color que seas. ¿Sí? Seas varón, seas mujer, tienen los mismos derechos, por lo tanto no debe ser discriminado. Otro es tener una familia que lo quiera y que lo cuide. Todos los niños, ¿no? Tienen una familia, deben tener una familia, quien los cuide, quien los proteja, ¿sí? Quien los quiera, los ame. Otro derecho es recibir educación escolar, ¿sí? Por eso, todos los niños en edad escolar, los papitos, estamos en la obligación, ¿sí? En la obligación de dar educación a nuestros niños, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá debemos tener bastante cuidado, de repente cuando por X razones, ahora que estamos haciéndolo de forma virtual, hay papitos que no están cumpliendo, a pesar de que los niños están matriculados, no están cumpliendo con que el niño trabaje, no las actividades y pueden enviar las evidencias. Así que, papito, recuerda que le estás quitando el derecho a tu hija, le estás quitando el derecho a tu hijo a la educación. Tu hijo, papito, mamita, tiene derecho a ser educado. Por lo tanto, no le quites ese derecho. Vamos a continuar. Otro derecho es a la recreación. Disponer de espacio y tiempo para jugar, poder hacerlo no con juguetes, ahora que estamos no en casa, compartir un momento con ellos, no de la mejor manera posible. Sabemos las múltiples ocupaciones que tenemos nosotros los adultos, ¿no? En el trabajo, en la casa, no, pero demos un tiempito a nuestros pequeños, porque es también el derecho a la recreación. Otro, tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo adecuado. Eso yo creo que todos lo sabemos, que nadie puede quitarle la vida, ¿no? A un ser, aunque ese ser aún no haya nacido. Tiene vida y por lo tanto tiene derecho a nacer, tiene derecho a la supervivencia, ¿no? Y a un desarrollo adecuado. Pues bien, otro derecho es participar y ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, ¿no? Es importante que nuestros pequeños participen, ¿no? De nuestras decisiones, de la toma de decisiones, que también ha sido temas muy bonitos, ¿no? De semanas anteriores, del bimestre pasado exactamente, que hablábamos sobre la toma de decisiones. Nuestros pequeños también tienen derecho a opinar, también tienen derecho a ser escuchados, ¿sí? Si están equivocados, nosotros los adultos estamos en la obligación de hacerlos ver, hacerlos entender, encaminarlos, ¿no? A lo que es el bien. Otro de los derechos es la vivienda digna. Vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. ¿Sí? Esa vivienda digna, cuando se habla de una vivienda digna, por muy pequeña que sea nuestra vivienda, debe ser una vivienda no bien organizadita, ¿no? Donde al niño le demos ese pequeño espacio para que haga sus actividades diarias, ¿no? Que respetemos ese espacio, ese tiempo que el niño está dedicando a lo que es las actividades, en este caso de Aprendo en Casa, tenga esa privacidad, ese lugar donde al momento que su niño está participando, ¿no? Que no esté con la televisión prendida, que no estén por ahí hablando con celular, que no se le interrumpa al niño cuando está trabajando, ¿sí? Bien, otro de los derechos es que cualquier decisión, ley o política para que pueda afectar a la infancia, considere que es lo mejor para el niño, ¿no? Siempre todo debe ser en beneficio de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas. Pues bien, conversa con alguien de tu familia. ¿Quiénes son las personas o instituciones que velan por el cumplimiento de estos derechos en el Perú o en tu localidad?
¿No? ¿Cuáles son esos derechos? Perdón, ¿cuáles son esas instituciones que velan por tus derechos? Conversa en familia. Luego dice, y recuerda que en la escuela y en la casa las niñas y los niños tienen responsabilidades. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones, tienen responsabilidades, que no se nos olvide, ¿no? De acuerdo a su edad, por supuesto, esa responsabilidad debe ser de acuerdo a su edad y a su condición. Y los mismos derechos sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. ¿Sí? Entonces, ahora sí van a responder a esta preguntita. ¿Cuáles crees que son los derechos que podrían no respetarse cuando un niño se muda a un lugar y no conoce sus costumbres? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Cuáles cree que serían esos derechos? Dice, ¿cuáles cree que son esos derechos que podrían no respetarse cuando un niño se muda, ¿no?, a otro lugar? ¿Y por qué? Luego también tenemos la actividad, ¿no? Observa las imágenes y encierra en un círculo si se cumplen o no se cumple alguno de los derechos de estos niños. Por ejemplo, acá tenemos, mira, dice, Eli trabaja pastoreando las ovejas y no va a la escuela, ¿no? Pastorear es no pastar, no llevar a las ovejas al campo donde se alimenten, ¿no? Pero no va a la escuela. Dice, derecho a la educación, ¿se cumple o no se cumple? Bien claro nos está diciendo que debes marcarlo, sí, no, perdón, encerrarlo en un círculo, no sería círculo, sino de repente en un semicírculo, bueno, acá no me sale el círculo, me sale un rectángulo, pero vas a decirme si esta pequeña Eli se le está respetando el derecho a la educación. ¿Se cumple o no se cumple el derecho a la educación? Encierra con un círculo. Acá tenemos el siguiente. Hyler y Ellie juegan fulbito en el parque. Derecho a la recreación. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo este derecho? Márcalo también ahí o enciérralo en un círculo. El otro, no aceptan a Benito en el juego. Miren, a Benito está acá solo, sentadito en una grada, mientras que el resto están feliz de la vida jugando. Y dice, derecho a no ser discriminado. ¿Está respetándose el derecho a Benito a no ser discriminado? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Luego, reflexiona y responde en tu cuaderno o graba un video, un audio o video. ¿Qué crees que debe pasar en el caso de Benito? Repito, ¿qué crees que debe pasar en el caso de Benito? ¿Quién o quiénes deberían intervenir? ¿No? Si al niño se le está discriminando, ¿quién crees que podría intervenir para que no siga sucediendo esto? ¿O qué crees que puede pasar en el caso de Benito? Mira, acá te estoy poniendo según la pregunta sobre Benito, que es estas preguntas, ¿no? Responde por escrito, graba un video, graba un audio o un video. Es decir, por eso te decía en las evidencias, en las recomendaciones, perdón, que podías enviar, era opcional si mandas el audio o el video, porque si no haces ninguno de estos dos, audio video, tranquilamente puedes darme respuesta por escrito, ¿sí? Pero si prefieres no hacerlo por escrito, puedes grabar un video o un audio respondiendo a estas dos preguntitas que te están haciendo acá. Y por último, como el compartir las costumbres que has seleccionado en la página número 2, donde tú tuviste que escribirlos, contribuye a que se respeten los derechos de las niñas y los niños. Ahora, de todas las costumbres de tu localidad que has escrito en la página 2, selecciona las que consideres indispensables para compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares, para tener una convivencia armoniosa, respetuosa, no, respetando sus derechos. Vas a responder ahí y comparte tu selección o costumbres con tus familiares y por supuesto con tu maestra o maestro. Pues bien, de esta manera estamos terminando este primer día de las actividades Aprendo en Casa. Así que cualquier duda, comuníquese conmigo y nos vemos pues en un próximo video. Muchísimas gracias. Permiso.